Ayahuasca, hongos, psilocibina, psicodelia. ¿De qué se trata todo esto y por qué hoy está tan en boga? ¿Por qué hoy todas estas plantas, en lugar de que seamos nosotros los que vamos y la buscamos, ahora ya están ellas en nuestras ciudades, al alcance? Cada fin de semana puedes encontrarte un retiro que te lo ofrezca, un temazcal en donde esto se ofrezca también. ¿Para qué y por qué? Y sobre todo, ¿qué tan riesgoso es o qué tan favorable es? Lo primero yo creo que tenemos que comprender desde una perspectiva transpersonal, el desarrollo psicoespiritual integral de la conciencia, es que efectivamente, y desde la antigüedad, todas estas plantas han estado acompañando a la evolución humana, han formado parte de nuestra evolución. Las primeras tribus las utilizaron. A partir de ellas, el chamán entraba en contacto con estas otras realidades y podía, ¿por qué no?, predecir algo, ver el futuro, o encontrar una forma de sanar a quien padecía alguna enfermedad, o de formar ritos de paso, ritos iniciáticos en las que nuestra conciencia se expandiera y nos preparáramos para un nivel de autoconocimiento más profundo. Sí, eso se ha dado. Y esas fueron las primeras sociedades, todavía los clanes nómadas. Sin embargo, cuando aparece ya la agricultura y la humanidad, se queda en un solo lugar y empiezan a aparecer las culturas y las sociedades establecidas, es cuando entonces todas estas plantas y todos estos estados expandidos de la conciencia forman parte del rito religioso, forman parte de un ritual. Ahora es uno el que va al templo, es uno el que es iniciado para ver si a través de una o de estas tomas se expande la conciencia y el propio individuo llega a niveles de conocimiento más profundo. Sin embargo, no todas las culturas las utilizaron. Hubo muchas que emprendieron este camino a través de lo que conocemos como meditación. Y en la meditación no siempre, ojo, algunas veces sí, otras no, pero en los senderos de meditación no siempre fueron utilizadas. Y sin embargo encontramos que en la medida en la que la persona aprendió a navegar de manera consciente las diferentes dimensiones de su propia mente, encontró paralelismos con lo que se experimentaba en la psicodelia. Ahora, ¿en dónde está el gran meollo hoy en día? En que en la antigüedad era una búsqueda la que el individuo iniciaba y se preparaba en un camino iniciático para encontrarse con aquellos grupos que tenían, digamos, este conocimiento o acceso a estas plantas. Y entonces el propio camino, el propio esfuerzo voluntario de un ser humano de aproximarse hacia ello, ya implicaba una preparación mental. Esa preparación mental era básica para que cuando llegáramos con quienes formaban estos círculos, digamos, iniciáticos o estas escuelas de misterios, nos midieran, nos calaran, nos entrevistaran y nos dijeran en qué estado de conciencia nos encontramos, qué nos faltaría comprender de nosotros mismos, porque ante la ingesta de una de estas plantas se necesita estar preparado. Y entonces se determinaba el estado de conciencia en el que estaba el aprendiz para ver si se le podía iniciar. Y una vez iniciado y en contacto con estas otras dimensiones de la conciencia, ya podía emprender otro tipo de tareas que lo condujeran a cierto tipo de prácticas sanadoras, a un trabajo alquímico y de transformación humana y a la búsqueda de nuevos entendimientos de la realidad. Perfecto. Después de eso pasan milenios, llegamos a las religiones contemporáneas, pasamos por la Edad Media, las brujas, las escuelas de misterios son devastadas por las organizaciones religiosas organizadas, particularmente por la Iglesia en Occidente, pero así fue sucediendo todo esto. Y hoy llegamos a un punto en el que las neurociencias, sobre todo en los últimos 125 años, se han puesto a investigar todo esto y se han hecho investigaciones de muchísimo valor con respecto a estas tomas. Sin embargo, hoy el individuo ya no hace un viaje iniciático, es decir, ya no se lanza a la búsqueda en la selva, en la montaña, en el desierto, en algún templo, con respecto a
estos estados de conciencia proporcionados por la ingesta de alguna de estas sustancias bioquímicas, porque vienen de la propia naturaleza. Y hoy lo que tenemos es, de manera fácil, cualquiera en una ciudad grande como la Ciudad de México o como cualquier gran ciudad del mundo, tienen rápidamente una toma que a veces podría no estar bien cuidada, que a veces es indiscriminada, porque no hay un antecedente, porque la persona llega y simplemente se le da a tomar algo, y puede eso generar en el ser humano diferentes estados de conciencia, que es lo que se conoce como un buen viaje o un mal viaje, y las consecuencias de un mal viaje, o si el individuo es propenso a un desbalance o a una fragmentación psíquica, entonces pueda tener en ese momento un brote psicótico, es decir, una desconexión con la realidad, abrupta, traumática, severa, que nunca sabemos si puede estar bien contenida dentro del grupo al que se nos está invitando para la toma. Normalmente estos grupos indican que no, que eso no va a suceder, porque todo lo tienen listo, o que ya están también preparados como facilitadores para que en la toma no suceda eso. Puede ser que sí, puede ser que no. El tema es que las sustancias hoy en día no están reguladas en términos legales. Y si cualquiera de nosotros entra en una crisis por esta toma de una sustancia no regulada, automáticamente el problema no solo es psiquiátrico, sino que también es legal. Esos son, por ejemplo, los riesgos. Entonces, nada más tenemos que saber con quién estamos, a dónde acudimos, con quién vamos. Si lo vas a hacer, porque aquí no se trata de prohibir ni de decir quién sí puede o quién no puede hacer algo, cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Tú dijiste que sí y eso es lo que quieres, entonces vas bajo tu propia responsabilidad, y para eso es lo mismo que ir con el dentista. ¿Tú irías con un dentista que no conoces y que no sabes si saca bien las muelas? Pues si vas con quien sea de manera indiscriminada, te puede pasar lo que sea. Pero si te cercioras de que sea un buen dentista, de que tenga sus títulos, de que de manera correcta haya tenido un historial adecuado, de que haya gente que lo recomienda, lo más probable es que estás en buenas manos. Lo mismo sucede con la ingesta de estas sustancias. Y siempre me gusta recordar que lo mismo lo podemos encontrar por el lado de la meditación. Claro que la meditación a veces da flojera, porque el hecho de que la sustancia bioquímica ingrese a nuestros torrentes sanguíneos y a nuestro cerebro, esto es algo muy rápido, rápidamente la conciencia se expande. No hay un trabajo que hacer, no hay un esfuerzo que hacer, no hay una metodología de autoconocimiento, hay simplemente la ingesta, y a partir de ahí, de acuerdo a cómo nos vaya en la experiencia, ya luego procesaremos el viaje que tuvimos, bueno, malo, regular. Mientras que la meditación lo que hace es, a lo largo del tiempo y de los años, mediante el autoconocimiento y mediante la respiración consciente y mediante ciertos ejercicios que tienen que ver con el conocimiento profundo también de nuestra neurofisiología para alterar la conciencia sin la ingesta de algún otro bioquímico, nos conduzcan al mismo lugar. Y entonces esas son las diferencias, y por eso a veces la crítica a uno o a otro de estos senderos o de estas opciones. Pero aquí la responsabilidad es tuya. Lo que tú decidas te va a poner en manos de alguien que te puede dar esta ingesta, o si lo decides hacer solo o sola en casa, también estarás bajo tus propios términos, y eso es con lo que hay que tener cuidado. Ese es el riesgo que puede haber, pero claro, siempre también es una gran oportunidad. Entonces, hoy estamos ante esta realidad con todo esto ya en la ciudad, y sí tenemos que saber cuál es el estado mental y psicoemocional en el que nos aproximamos a esto para vivirlo y para ver qué nos pasa. No hay mucho más que decir, salvo cómo nos va en la feria de acuerdo a las decisiones que tomamos. Listo, desde la salud mental eso es lo que podemos decir. Y toda vez que nosotros estemos yendo cada 8 días, ya tenemos que cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo. Porque también recordemos que muchas veces se ha dicho que esto no genera adicción. Pero el cerebro, una vez que experimenta ciertos estados mentales, sin tener la propia metodología de cómo hacerlo de manera propia, lo que hace es entonces volver a buscar la sustancia. Y la vuelve a buscar.
y la vuelve a buscar. Entonces sí hay que preguntarnos a qué se debe la compulsión, a qué se debe la búsqueda, a qué se debe la incesante necesidad de nuevamente tener la ingesta. Acuérdense siempre que en tema de el uso de sustancias que alteren a la conciencia hay que hacernos 3 preguntas. ¿Es esto un uso? ¿Es un abuso? ¿O ya es una dependencia? Uso, abuso, dependencia. Y ese es el termómetro que necesitamos tener para saber lo que estamos haciendo. Mi nombre es Alberto Calvet, aquí en Calvet Desarrollo Transpersonal. Es una conversación abierta, apenas si estamos en la punta del iceberg con respecto a esto. Déjenme saber qué piensan, opina, suscríbete y forma parte de estas conversaciones.